¿Quién es más infiel? ¿Los hombres o las mujeres? Este sí va a ser un capítulo jugoso y muy polémico. ¿Qué creen ustedes que sea la respuesta? Y otro punto, ¿creen que hay estudios sobre el tema? Claro que sí, hay muchísimos estudios que nos van a decir qué creen ustedes que sea. El ganador, por mucho, son las mujeres. Las mujeres son mucho más infieles. Es correcto. Hay estudios que dicen que el más conservador dice son casi iguales, solo un poquito más las mujeres. Y hay otros que dicen es 2-1 la proporción, es decir, es el doble de infiel las mujeres. Quédate que vamos a ver con mucha claridad este tema. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Ahora bien, me gustaría que hiciéramos un ejercicio y que lo veamos desde el punto de vista de sentido común. Más allá de los estudios, porque claro, todo el mundo va a pelear que no, dame la referencia, yo lo quiero leer. Ok, vamos a olvidarnos un poquito de los estudios en donde confirman que las mujeres son más infieles y empecemos a usar el sentido común. El primer punto que me gustaría hacerles ver es ¿quién tiene más tiempo libre? En efecto, hoy en día por lo menos un 30% de las mujeres no trabajan. Que claro, ellas tienen la opción. Hoy en día las mujeres tienen la opción de trabajar si quieren y si no, no pasa nada. 2, las mujeres trabajan mucho menos que los hombres en cuanto a horas. Entonces, ¿quién tiene más tiempo libre? Normalmente las mujeres. 2, usualmente o han escuchado alguna vez en redes sociales o en su vida que una mujer acepte que fue infiel. Difícilmente le echan la culpa al hombre. Fui infiel porque me estaba ignorando. Fui infiel porque no me daba lo que quería. Fui infiel por su culpa, pero ya me perdoné. Me encantan todos esos videos en donde la mujer se perdona que fue infiel. Otro punto, existe hoy un problema grave a nivel internacional de fraude infantil. ¿Qué significa esto? En donde los hijos igual y no son tuyos. Hay un porcentaje que puede ser hasta un 20%, uno de cada 5 niños no es del padre, biológicamente hablando, obviamente. 3, consideremos desde el sentido común. ¿Quién es la líder? ¿Quién mueve todo el tema de las relaciones? Son las mujeres. Los hombres podemos decir misa, podemos decir lo que queramos y hacer lo que queramos, pero pues la que decide en las relaciones son las mujeres. Hoy en día un hombre muy exitoso, con mucho dinero, podrá tener muchas mujeres, pero la mujer más promedio del mundo va a tener el mismo número de hombres. Y con las redes sociales incluso hay mujeres muy promedio que pueden tener hasta hombres que son mucho mejores que ella. ¿Por qué? Porque simplemente son bonitas. Entonces, ¿quién mueve esas relaciones? Las mujeres. Entonces, usando solamente el tema de sentido común, ¿ustedes qué creen que sea más normal? ¿Los hombres o las mujeres? Déjamelo en tus comentarios. Por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos videos y déjame tus comentarios, muy importante. Ok, en el sentido común nos dice que lo lógico sería que las mujeres tienen más tiempo, ellas son las que deciden. Desde el punto de vista de estatus social, una mujer que es 5 puede salir con un 8. Trabajan menos y eso es por lógica. Por lógica deberíamos entender. Y todos los estudios lo confirman. Ahora bien, me gustaría que platicáramos que todos estos estudios normalmente hablan de infidelidad cuando ya llegó a consumirse. ¿A qué me refiero con esto? A que pues, ya pasó algo, hubo una relación íntima de pareja. Y quiero ser bien claro, yo no estoy a favor de la infidelidad. Como hombres, no lo debes hacer. Si estás casado, entiendo que es más complicado por las leyes misándricas en las que vivimos, en las que divorciarte significa quedarte sin tus hijos y perder la mitad de tus activos. Pero ser infiel nunca es la solución. No estoy diciendo que sea lo correcto, pero tenemos que aceptar en la sociedad en la que vivimos que existe. Bueno, una vez que ya dije que está mal, sin importar si seas hombre o mujer, todos estos estudios se basan en el consumado, se basan en aquel infidelidad que se consumió, es decir, hubo una relación.
Pero me gustaría platicar contigo que quizás los hombres y mujeres tenemos ideas diferentes de qué es una infidelidad. Y me parece que la correcta es aquel que el hombre considera infidelidad. ¿A qué me refiero con esto? A que para que llegue a consumirse una infidelidad, debió haber pasado muchas cosas antes. Y seamos muy honestos, todo eso deberíamos considerarlo infidelidad. Y hoy en día, si consideramos todos los pasos anteriores, yo creo que no es un poquito más las mujeres, yo creo que es mucho más las mujeres. Hay varios estudios que indican que en gente de mi generación, al menos la mitad de las mujeres en una relación, sea casada, formal, viviendo juntos, demás, tienen un plan B. ¿Qué es el plan B? Es tener a alguien atrás con el cual no has tenido nada, pero lo tienes un poquito ahí por si se termina la relación. Ya estoy lista para irme. Otro tema es, muchos de los estudios demuestran que las mujeres cuando dejan a su marido o a su pareja formal, ya hicieron el duelo, es decir, lo hicieron meses antes y ya empezaron a platicar con otros hombres, ya tienen amistades, pues quizás no sanas, que no son amistades, son algo más. Entonces, entre el plan B y en generaciones nuevas puede llegar hasta un 70%, y que las mujeres al terminar una relación lo hacen mucho antes y a los hombres siempre nos agarra por sorpresa. Pero platiquemos un poquito de a qué le deberíamos llamar una infidelidad. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero una infidelidad debería ser considerado pues cualquier acción que no quisieras que te hicieran a ti. El respeto al derecho ajeno es la paz. Amo esa frase. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que no quieres que yo haga, si tú la haces, está mal. Creo que eso hombres y mujeres podemos coincidir. Las mujeres son bastante celosas y hay hombres que también lo son, obviamente, pero las mujeres en general son bastante celosas. Si tú tienes una amiga en la oficina, por supuesto que no le va a gustar. Y en cierto sentido tiene razón. ¿Por qué? Porque eso podría llegar a una infidelidad. Tener la típica amiga en la oficina que le doy masajito o que nos tocamos de repente así de jajaja, jijiji, está mal que lo hagas como hombre. Pero adivina qué, las mujeres lo hacen todo el tiempo. Incluso a veces ni siquiera por ser infieles, por conseguir un mejor estatus en la oficina, son la amiguita de todo el mundo. Y suelen ser niñas que siempre van pues muy sexosas vestidas y aparte son como muy pues toquetonas, la verdad. Son mujeres que para todo te tocan y te agarran el brazo y ese tipo de cosas. ¿Eso no es una infidelidad? Me parece que sí. O hablemos de redes sociales. Una mujer que constantemente no te sube en redes sociales como su pareja, está dando señales a otros hombres de que no tiene pareja. Entonces, si a ti como hombre no te están subiendo en redes sociales, te están siendo infieles. Punto. Así es. Tú como hombre deberías subir en tus redes sociales que tienes pareja, pero pasa lo mismo del otro lado. O digamos mujeres que les encanta subir fotos de ellas mismas en ropa interior o bikini, que perdón, los bikinis o ropa deportiva. Hay una ropa deportiva que en serio parecen peor que un bikini, que se ve todo. Y siempre la toma es de arriba, enseñando el escote agachada y enseñando las pompas. Eso claramente es una infidelidad. Tener mensajes con amigos que son un poco subidos de tono, ¿no? Que suben la foto de tu pareja, así como en un vestido de noche enseñando el escote y le mandan fueguitos. Perdón, pero eso es una infidelidad. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo vas a poder encontrar en Amazon y en mi perfil vienen los datos para que vaya directamente a tu tienda de tu país. Ahora bien, ya dijimos, todos los estudios mencionan que las mujeres son más infieles. Pero me gustaría que usaras el sentido común. Las mujeres tienen más tiempo, ellas son las que inician, o más bien, las que permiten iniciar una relación, y cualquier mujer, por más promedio que sea, puede tener acceso a una variedad enorme de hombres. Entonces, hasta por sentido común, tiene lógica más allá de los estudios.
Por último, por favor, recuerda que infidelidad no es solo la acción de irte a la cama con una mujer, ¿sale? O la parte íntima. Hay una serie de pasos que hubo antes. Para el momento en que una persona fue a un hotel a tener relaciones íntimas a espaldas o en secreto de su pareja, tuvo que haber pasado un montón de cosas. Desde fotos indecentes, toqueteos indecentes, mensajes indecentes, y hoy en día las redes sociales le dan todas las ventajas a las mujeres. Como hombre, tienes que entender qué sí es una infidelidad. Eso es muy importante. Las mujeres, a través del feminismo, están tratando de atacarnos con la palabra de eres inseguro. A ver, que estés subiendo tus fotos en ropa interior o en bikini o en ropa de gimnasio en donde es altamente sexualizado, porque hasta las poses así de, perdón, pero eso estás tratando de llamar la atención de otros hombres. Y es más allá de la validación de hombres, que entiendo que para las mujeres es sumamente importante, pero va un poquito más allá de eso. Entonces, sí tienes que cuidar todos esos pasos. Una de las partes más importantes para una relación sana es tener seguridad. A nadie le gusta una persona controladora, a nadie. Pero necesitamos primero generarle seguridad para poder exigir no ser controladora. Entonces, si tu pareja te pide, quiero tener tu ubicación, es bien válido, pero adivina qué, también es para el otro lado. Si ella te pide que todo el tiempo tener en tu teléfono tu ubicación, tú tienes el mismo derecho. Si tu mujer te pide, no quiero que hables con esa mujer, tiene derecho, pero tú también tienes derecho de decirle, no quiero que hables con tu amiguito. Es que es mi amigo de hace no sé cuánto tiempo. No me importa. Claramente los hombres sabemos cuando otro hombre ya tuvo algo que ver con ella o que quiere, que está ahí rondeando a ver en qué momento está de malas contigo para poder llegar al tema, ¿o no? Entonces, la infidelidad no es solo el acto. Hay muchos pasos antes y es importante que tú como hombre no seas infiel, obvio, pero que si tú le des seguridad a tu mujer y que tú exijas esa misma seguridad, que en las redes sociales te ponga, que cada vez que suba una foto la suba contigo, porque es solo la foto de ella guapísima, que te ponga también a ti. Y dos, si a algún otro hombre le pone fueguitos o berenjenas o ay, qué guapa amiga, pues que le pida que por favor no escriba esas cosas. Si no, tú tienes el derecho a hacerlo. Y como hombre no es ponerse sexy, a las mujeres les da igual tu figura, en serio, les da igual. Pero sube una foto con un background en un lugar exótico, con un relojazo en un saco tomando una copa de champán, te aseguro que vas a tener 20 mujeres escribiéndote al día siguiente de ¿dónde estás? ¿Cuándo nos vemos? Porque a las mujeres les interesa el estatus económico. Entonces, es justo pedir igualdad. Recuerden, vivimos en feminismo y en el feminismo la palabra es igualdad de derechos y obligaciones. Entonces, las mujeres tienen derechos, sí, pero tienen la obligación de respetar ese mismo derecho. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.